Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito virtual de chismecito y buena vibra. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y momentos maravillosos. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de un tema que me tiene súper emocionada, y que sé que a muchos de ustedes también les encanta, Andercel. Y es que ¿quién puede resistirse al encanto, al talento y a la belleza de esta mujer? Pero no solo hablaremos de Ande, sino de algo mucho más explosivo. Algo que ha estado resonando en las redes sociales, en los titulares de las revistas y en los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de la supuesta explosión de Andercel, esa que, según dicen algunos, está ligada a su eterna inspiración, Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones, análisis y, por supuesto, mucho fangirleo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, les quiero pedir un favorcito que me haría inmensamente feliz. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Su like, su comentario y su suscripción son el combustible que alimenta este canal y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. La noticia de la supuesta explosión de Andercel, donde Kerem Bürsin figura como su eterna inspiración, ha incendiado las redes. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué significa esta explosión? Es una explosión de creatividad, de éxito, de amor. Las opciones son infinitas. En realidad, no hay una explosión literal, por supuesto. Se trata más bien de una metáfora, una forma de describir el auge de Andercel en su carrera y en su vida personal. Después de su exitosísimo papel en Sen Kalkam, la carrera de Ande se ha disparado a niveles estratosféricos. Ha conseguido contratos con marcas de lujo como Nocturne, ha protagonizado nuevas series y películas como Bambaşka Biri y Sarosaklar, y se ha convertido en un ícono de estilo a nivel mundial, apareciendo en portadas de revistas prestigiosas como Vogue y Elle. Esta explosión de éxito es innegable. Incluso su incursión en el mundo empresarial con su propia marca de joyas ha sido todo un acontecimiento. Pero, ¿qué papel juega Kerem Bürsin en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Como saben, Ande y Kerem fueron pareja durante el rodaje de Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se tradujo en una relación amorosa fuera de ella. Los fans estaban enloquecidos con esta pareja, a la que apodaron Anker. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Los momentos que compartieron en pantalla y fuera de ella se convirtieron en virales, alimentando aún más la obsesión de los fans por esta pareja de ensueño. Desde viajes románticos hasta apariciones públicas llenas de miradas cómplices, todo lo que hacían era noticia. Lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el amor no siempre dura para siempre. Ande y Kerem terminaron su relación, dejando a miles de fans con el corazón roto. La noticia de su separación fue un shock para muchos, y las especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura no tardaron en surgir. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a las agendas de trabajo incompatibles, e incluso se rumoreó sobre posibles terceros en discordia. Sin embargo, ni Ande ni Kerem se pronunciaron oficialmente sobre los motivos de su separación, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. Sin embargo, a pesar de la ruptura, la sombra de su romance sigue planeando sobre ambos. La huella que dejaron como pareja es innegable y la nostalgia por Anker persiste en el corazón de muchos fans. A pesar de haber seguido caminos separados, la conexión entre Ande y Kerem sigue siendo un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Cada interacción, cada comentario, cada like que se dan mutuamente es analizado al detalle, buscando señales de una posible reconciliación. Y aquí es donde entra en juego la famosa eterna inspiración. ¿Es posible que, a pesar de la separación, Kerem siga siendo una fuente de inspiración para Ande? Muchos creen que sí. Algunos argumentan que el tiempo que pasaron juntos, las experiencias que compartieron y el amor que se profesaron dejaron una huella imborrable en la vida de Ande. Kerem, de alguna manera, la impulsó a crecer, a arriesgarse y a alcanzar su máximo potencial. Se dice que Kerem fue un gran apoyo para Ande durante los momentos más difíciles de su carrera, animándola a perseguir sus sueños y a no rendirse ante los obstáculos.
Su confianza en ella le dio la fuerza para superar sus inseguridades y para brillar con luz propia. Además, la serie Senkalkam fue un punto de inflexión en la carrera de ambos. Les dio fama internacional, les abrió puertas a nuevos proyectos y les permitió conectar con millones de personas alrededor del mundo. Es innegable que trabajar juntos en esa serie fue una experiencia transformadora para ambos, y es muy probable que sigan sintiendo un vínculo especial por ello. La química que demostraron en pantalla no solo cautivó al público, sino que también les permitió crecer como actores y como personas. La experiencia de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso seguramente dejó una marca imborrable en sus vidas. Claro, también hay quienes argumentan que Ande ha logrado su éxito por mérito propio, y que Kerem no tiene nada que ver con su explosión. Dicen que Ande es una mujer talentosa, trabajadora y ambiciosa, que ha sabido labrarse su propio camino en la industria del entretenimiento. Y es verdad que Ande ha demostrado ser una actriz versátil y una persona muy inteligente. Su talento es innegable y su dedicación al trabajo es admirable. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la dulce y romántica Eda YLDZ en Senkalkam, hasta la intensa y compleja Leila Hadid en Bambaska Biri, demuestra su versatilidad como actriz. Además, su participación activa en causas sociales y su defensa de los derechos de los animales la convierten en un modelo a seguir para muchos. Sin embargo, creo que ambas perspectivas son válidas. Es cierto que Ande ha trabajado muy duro para llegar donde está, pero también es probable que Kerem haya jugado un papel importante en su crecimiento personal y profesional. Tal vez no sea una inspiración directa en el sentido de que Ande se siente a pensar en Kerem cada vez que toma una decisión importante, pero su influencia, aunque sea inconsciente, podría estar presente en su vida. La relación que compartieron, aunque terminada, seguramente dejó una huella en la forma en que Ande se relaciona con el amor, con el trabajo y con la vida en general. Además, no podemos olvidar el factor de la percepción pública. La relación de Ande y Kerem fue tan mediática y tan querida por los fans que es inevitable que sigan asociados en la mente de muchas personas. Cada vez que Ande logra un nuevo éxito, siempre habrá alguien que se pregunte si Kerem tuvo algo que ver. Y cada vez que Kerem habla de Ande, los fans se emocionan y reviven los recuerdos de su romance. La presión mediática y la expectativa de los fans pueden ser abrumadoras, pero Ande y Kerem han sabido manejarlas con elegancia y profesionalismo. En definitiva, la explosión de Ande Erçel es un fenómeno complejo que tiene múltiples facetas. Es una combinación de talento, trabajo duro, oportunidades y, quizás, un poco de inspiración proveniente de su pasado amoroso. No podemos saber con certeza si Kerem es realmente su eterna inspiración, pero lo que sí sabemos es que su relación dejó una marca imborrable en la vida de Ande y en la memoria de sus fans. La historia de Anker es un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo, y su legado perdurará en el tiempo. Y hablando de la vida amorosa de Ande, últimamente se le ha visto muy feliz y enamorada de su actual pareja, Hakan Sabank. Se les ve radiantes juntos disfrutando de viajes exóticos, eventos de alta sociedad y momentos especiales. Su relación parece sólida y estable, y Ande irradia felicidad a su lado. Creo que es importante respetar su relación y celebrar su felicidad. Ande merece ser feliz, y si ha encontrado el amor en Hakan, me alegro muchísimo por ella. Después de todo, todos merecemos encontrar el amor y la felicidad, y Ande parece haberlo encontrado en Hakan. Ahora, después de este análisis exhaustivo de la explosión de Ande Erçel y su supuesta eterna inspiración, Kerem Bürsin, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero hablamos del auge de Ande Erçel en su carrera, un éxito innegable que la ha convertido en una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Segundo, analizamos el papel de Kerem Bürsin en la vida de Ande y cómo su relación, aunque terminada, pudo haber influido en su crecimiento personal y profesional. Y tercero, hablamos de la importancia de respetar la actual relación de Ande con Hakan Sabank y celebrar su felicidad. Además, hemos explorado la complejidad de la fama, la presión mediática y la influencia de las relaciones pasadas en la vida de una figura pública. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y mis opiniones sobre estos temas que tanto nos apasionan. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de la explosión de Ande Erçel?
¿Creen que Kerem Bürsin sigue siendo una inspiración para ella? ¿Qué les parece su relación con Hakan Sabank? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Creen que Anker podría volver a reunirse en el futuro? ¿O creen que es hora de dejar atrás el pasado y celebrar la felicidad de Hande con Hakan? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta hermosa comunidad. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.